segundo paso para nuestra América. Nuevo Orden, un programa para el debate sustantivo, sin dogmas ni hegemonías. Bienvenidos y bienvenidas como siempre a este espacio que se ha hecho muy frecuente. Tenemos un tema que discutir y algo que analizar en este mundo confuso y diverso, en el cual se contraponen muchas ideas, pocas razones y a veces otras menos razones, como son la guerra y el atropello de naciones simplemente por no parecerse al modelo hegemónico universal o pretendidamente universal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con fuertes y prontas sanciones económicas contra Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro sigue adelante con sus planes de elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Anunció fuertes sanciones a Nicolás Maduro tras la celebración de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. Esto fue confirmado por el secretario del Tesoro estadounidense Steve Mnuchin. Todos los recursos de Maduro vinculados con Estados Unidos quedan congelados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido negociar con él. Las ilegítimas elecciones de ayer confirman que Maduro es un dictador que desestima la voluntad del pueblo venezolano. Las sanciones financieras impuestas el viernes por Estados Unidos a Venezuela presionarán al gobierno de Nicolás Maduro y harán que se sienta mucho más acorralado, que obtiene del crudo 96% de sus ingresos de divisas. Hoy vamos a trabajar el tema de las sanciones, que para el caso nuestro las calificamos de entrada como injerencistas, coercitivas e ilegales. Unas sanciones que se atribuyen como un mecanismo extraterritorial de parte de los imperios contra los pueblos que no se les arrodillan o que no quieren el modelo civilizacional impuesto por Occidente sobre el resto del planeta. Hemos hablado en otros programas de la mundialización, de los globalistas y de la intención permanente por parte de los derruidos imperios europeos, más a los Estados Unidos y el Reino Unido, de hegemonizar todo el planeta en función de un solo modelo, una sola cultura, una sola sociedad, pero una sola sociedad que va a beneficiar a un sector minúsculo de este mundo, que son a los poderosos, a los que siempre han tenido, a los que se adueñan de la riqueza, a los que no permiten el desarrollo del trabajo. Frente a ello, nosotros, los países independientes del planeta que se agrupan en la anual, en la agrupación, valga la redundancia, más grande, el foro político y diplomático más grande después de la Asamblea General de la ONU, que es la Organización de los Países No Alineados. En ese foro, en el año 2021, el canciller para esa época, Félix Plasencia, manifestó más que un reclamo, un posicionamiento de cómo vemos los venezolanos esto de las sanciones coercitivas e unilaterales de parte de los Estados Unidos, de parte de la Unión Europea y del Reino Unido. Es una lucha de Occidente por controlar todo cuanto no se subordine a su mandato. Vamos a ver qué dijo en esa oportunidad Félix Plasencia. La República Bolivariana de Venezuela está firmemente comprometida con los principios de Bandung, parte integral de nuestra política exterior y nuestras relaciones internacionales. Históricamente hemos abrazado la política de no alineamiento, rechazando la lógica del imperialismo y el colonialismo desde esta perspectiva nuestra bolivariana de cooperación, integración, tolerancia e inclusión. Y aunque nuestro movimiento ha logrado importantes avances desde entonces, particularmente en el campo de la descolonización, aún queda mucho por hacer, especialmente para lograr soluciones a conflictos armados de larga data, incluyendo las situaciones de dominación y ocupación extranjera que hoy aún persisten en el mundo, así como para lograr la anhelada democratización de las relaciones internacionales y el establecimiento de un nuevo orden mundial justo y equitativo, en el que todas las naciones seamos vistas e involucradas como iguales, permitiéndonos explotar plenamente nuestras potencialidades a fin de asegurar el bienestar y la plena realización del derecho de desarrollo de nuestros pueblos. En este orden, reiteramos desde este país que fue víctima durante años de los efectos de las crímenes, medidas coercitivas unilaterales que afectan hoy a más de un tercio de la humanidad, incluyendo a 30 millones de venezolanas y venezolanos, nuestro categórico rechazo a las mal llamadas sanciones.
las cuales son tan ilegales como letales y que en medio de la actual pandemia exacerban las dificultades y socavan los esfuerzos nacionales para atender esta emergencia multidimensional. Hacemos un llamado a combatir juntos esta política cruel e inhumana en todas las instancias, incluyendo en aquellos cuyos gobiernos que aprovechan de la pandemia del coronavirus, el sufrimiento humano, para avanzar agendas políticas como sucede contra la República Bolivariana de Venezuela, desde instancias de gobiernos como el de Washington, así como desde el Fondo Monetario Internacional, que le niega a nuestro país, por razones meramente políticas, el derecho que nos corresponde para acceder a nuestros derechos especiales de giro, hoy de importancia para proteger a nuestros pueblos contra la pandemia del coronavirus. Ahora bien, ante esta realidad, estimamos ha llegado el momento de redoblar esfuerzos para defender y hacer efectivos los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como las normas del derecho internacional, mejor escudo que tenemos los países del sur para defendernos ante las persistentes y sistemáticas agresiones de las grandes potencias. Por último, permítame citar parte de uno de los párrafos de la declaración política de la Cumbre de Belgrado. Una paz duradera solo será posible si la dominación del colonialismo, del imperialismo y del neocolonialismo es radicalmente eliminada en todas sus manifestaciones. Con esto no nos queda sino reiterar que de nuestro compromiso político-moral depende que la NOAL siga siendo luz y esperanza para la humanidad y que pueda ser un actor determinante en el establecimiento de un mundo pacífico y próspero. Muchas gracias, señor presidente. Las palabras del canciller Plasencia han sido extremadamente cuidadosas en cada una de sus categorías. Pero nótese que está hablándole al foro político y diplomático más grande después de la Asamblea de Naciones Unidas, lo que se puede traducir o lo que se traduce en un reclamo colectivo y difuso por levantamiento de las sanciones contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán, contra Rusia. Venezuela entonces termina llevando la bandera de la no al injerencismo, no a las sanciones unilaterales, coercitivas e ilegales, y está abriendo la posibilidad, o le está poniendo en las manos la posibilidad a las potencias occidentales para que se integren en esta construcción colectiva y difusa que nos va a llevar hacia un mundo mejor. Por lo menos así lo creemos, porque ya no está bañado de elementos ideológicos como en el pasado. En el siglo XX vimos cómo se dividía el mundo entre izquierdas y derechas, entre rojos y azules. Resulta ser que en el siglo XXI se ha demostrado que al hacerse más pequeño el mundo, eso de más pequeño es por la velocidad con la que viaja la información, vamos a tener la posibilidad de enterarnos al instante, en el momento que ocurran los hechos, de lo que está sucediendo en China, de lo que está sucediendo en Burundi, de lo que está sucediendo en Canadá o lo que está sucediendo en Argentina. Esto nos pone en a velocidades vertiginosas, nos pone la realidad. Pero esa realidad sigue siendo torpedeada, maniatada y emboscada por sanciones coercitivas unilaterales que, fíjense lo que nos dice este compañero sobre los efectos de dichas sanciones. Vamos a escuchar. Sabemos que se han impuesto más de 502 medidas coercitivas unilaterales, se ha afectado la industria petrolera, que ha caído 87%, o cayó hasta el 2020 87% de su producción, se redujeron 99% los ingresos de la nación, dificultades para comprar alimentos, persecución a las empresas y empresarios como Alexa y otras empresas que han trabajado con Venezuela para el tema alimentario, pero también prohibición de traer a Venezuela medicinas, vacunas, es decir, un conjunto de agresiones, como lo ha denominado la vicepresidenta, una agresión multiforme, política, económica, diplomática, judicial, violatoria de los derechos humanos y violatoria de la Carta de las Naciones Unidas. A pesar de los daños producidos, de los daños humanos, de las personas que han fallecido, de los niños que han fallecido, porque, por ejemplo, la oposición encabezada por el señor Guaidó se robó el dinero de Cisgo y dejó de pagar operaciones de alto costo que pagaba Venezuela en el extranjero para trasplante de médula, para trasplante de hígado a niños, niñas y ciudadanos venezolanos. A pesar de las personas que han sufrido, los fallecidos por diabetes, los fallecidos por cáncer, porque no hemos podido traer los medicamentos para el tratamiento del cáncer en Venezuela. En ese contexto, por supuesto, hay que destacar entonces el esfuerzo productivo de sectores
económicos particulares que jugaron limpiamente para desarrollar el país. El esfuerzo de las familias, de las personas, el esfuerzo de las comunas, el esfuerzo productivo que están haciendo muchas comunas produciendo alimentos, intercambiando alimentos para sostener los programas como el programa alimentario de las escuelas. Saludamos que hay una reflexión en sectores, pero hay que entender, el país debe entender qué fue lo que pasó, la historia real de lo que pasó. Ha sido el esfuerzo del país, de todo el país en su recuperación. Este esfuerzo todavía es pequeño, es incipiente, pero apunta a perspectivas muy positivas este año y en los próximos años. Así que Venezuela, aún si no se levantaran las sanciones, Venezuela está superando el bloqueo. Y eso es muy importante. Como dice el presidente, es un país que hoy está de pie, pero además está creciendo, está trabajando y está produciendo. Es así, fíjense cómo el compañero William Castillo Boyer, también con una capacidad de síntesis abismal, buen periodista, buen comunicador, sintetiza en pocas palabras los efectos de unas sanciones criminales coercitivas que van en contra de toda la sociedad, de todos los que habitamos en este país. O sea, las sanciones no solo son un hecho contra el gobierno para cambiar por la vía de la fuerza, sino que son un acto intencional, criminal, que busca soliviantar los ánimos en los pueblos y elevar los niveles de violencia, desconocimiento del Estado a sus instituciones, para con ello conllevar a un caos generalizado que permita, que haga posible derrocar el gobierno, pero más que derrocar el gobierno en el caso de Venezuela, es derrumbar toda la arquitectura que está expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque aquí hay un debate bien importante, y es la democracia liberal burguesa representativa, cuyo mayor exponente son los Estados Unidos de Norteamérica, donde las elecciones son de tercero o cuarto grado a juicios de otros, y así se eligen los gobernantes, los elige un colegio electoral, no es por voluntad popular, versus la democracia participativa y protagónica, un hecho novedoso que nos trae, con el cual el comandante Hugo Rafael Chávez Frías irrumpe el siglo XXI diciendo: socialismo es más y mejor democracia, más poder para el pueblo, más organización popular. Y como esto chocaba muy fuerte contra las tesis del liberalismo tradicional burgués, del liberalismo que conocemos norteamericano, gringo para ser exacto, que va a intentar ponerse como modelo para todas las naciones de la humanidad, esto termina convirtiendo en un enemigo a vencer. De allí la violencia con la cual es atacada la revolución bolivariana, de allí la violencia con la cual es atacado Cuba, la violencia con la cual es atacado Irán, la violencia con la cual es atacado todos aquellos países que valientemente han expuesto, sin ánimos de exportación ni de imposición a ninguna nación del mundo, han dicho: somos libres de escoger el camino que mejor nos parezca. Pero seguimos con el desarrollo de lo que es la política internacional de cara a las sanciones. Estas sanciones no solo afectan al hombre común, a la mujer de a pie, al trabajador, a la trabajadora, a los empleados, a las empleadas, al Estado en sí, sino que también ha hecho mella y muy fuerte en los sectores privados. Una nota que conseguimos, como siempre, la conseguimos en la red y la colocamos, no necesariamente es de un chavista, no necesariamente es de alguien que coincida con nosotros, no tiene nada que ver con el discurso oficial de la República Bolivariana de Venezuela, pero es interesante su contenido, porque hay una denuncia que ya ustedes van a notar. Vamos a ver. A las empresas privadas les han cerrado cuentas en los Estados Unidos, en los bancos y en el sistema financiero de los Estados Unidos. Han perdido líneas de crédito, los proveedores que le vendían materias primas, insumos, repuestos, maquinarias, equipos, sencillamente no quieren tener negocios con Venezuela. Sería absurdo entonces que el gobierno que aplica las sanciones, en este caso el gobierno de los Estados Unidos, lo hiciese, pues, porque el objetivo de las sanciones es causar daño. El objetivo de las sanciones es ahogar financieramente al régimen, al gobierno que está siendo afectado, es dejarlo sin recursos, es golpear la economía, es golpear la sociedad para que haya un creciente descontento que finalmente conduzca a un estallido social y derroque, tumbe al gobierno. No cumplieron su objetivo porque si el objetivo fundamental de las sanciones era forzar un cambio del gobierno, el gobierno sigue más atornillado que nunca. Hoy en día más bien la oposición luce muy dividida, debilitada.
Nótese que en este relato que hoy traemos para consumo de ustedes y el análisis respectivo y el juicio que esperamos que usted haga, porque aquí la intención no es imponerle nuestra verdad, sino simplemente los argumentos que tenemos en contra o a favor de un posicionamiento imperial que en todo caso, para nuestro juicio, es criminal, ofensivo a la paz pública y en contra de los derechos humanos y de la humanidad. En ese orden de ideas, podemos demostrar con facilidad que las sanciones coercitivas, son unilaterales y son criminales porque han acabado con pueblos enteros, han acabado con aparatos productivos completos. La intención se ve, está abierta. Hemos también visto cómo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de la mano de su presidente Nicolás Maduro Moro, ha hecho presencia en los organismos multilaterales. Fíjense, escuchémonos qué dijo el presidente ante la Asamblea General de la ONU. Ratificamos nuestro pedido, nuestra exigencia a que se levanten todas las sanciones criminales contra la economía venezolana, contra la sociedad venezolana por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y por parte de los gobiernos de la Unión Europea. Una exigencia clara, con verdades contundentes. Nos han querido disminuir en nuestro potencial, en nuestra potencialidad como sociedad, como patria, como nación, como civilización. Nos han querido desconfigurar todo esto y no han podido. Y no estoy hablando que solo las sanciones afecten a chavistas o a no chavistas. Las sanciones afectan a toda la sociedad, No hay una parte de este territorio, en el caso de Venezuela, que no haya sido afectada por las sanciones. Lo decía uno de los que intervenían en los videos anteriores. Lo repite el presidente Nicolás Maduro. Exigimos desde Venezuela el levantamiento de las sanciones. Y con las sanciones todos los actos criminales cometidos contra la patria. El querer imponer una presidencia paralela de la República, mayor desfachatez no hay en el planeta, no se conoce referente de esto. La cosa más extraña que ha pasado, el país que dice ser más democrático en el mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, desde su democracia y en nombre de ella rompe todos los equilibrios de otro país, como el caso de Venezuela, y le nombra un gobierno paralelo. Eso por una parte. Por la otra, dentro del marco de las sanciones, el impedimento de que Venezuela pueda abastecer su mercado interno en alimentos, medicinas, ropa y todo lo que necesita un país cuyo gasto hasta antes de las sanciones era $70.000 millones anuales y que gracias a las sanciones bajó casi a cero. Quedamos en $400.000 millones anuales. Con eso, este gobierno hizo maravillas y logró mantener a flote, en la medida de las posibilidades, algunas variables como son la educación, el vestido y la vivienda. Todavía sigue construyendo vivienda. La tercera afrenta es contra el desarrollo de la economía, que al fin y al cabo en Venezuela es plural. Si bien hay una economía popular que va creciendo y que debe ocupar mayor espacio a medida que va avanzando, según así reza en su constitución, no es menos cierto que hay propiedad privada, hay empresas, y está afectando, para colmo de males, a empresas norteamericanas y europeas e inglesas que tienen inversiones muy fuertes en Venezuela. El mismo caso se repite en Cuba, el mismo caso se repite en Nicaragua, y por eso ahora recientemente, sin dar más argumentos sobre el caso, no viendo nada más las noticias de prensa, vemos cómo celebran desde Occidente un ejercicio de cierta flexibilización de las sanciones a lo que se opone un sector recalcitrante, impolítico, que está alejado de todo sentimiento de patria y que están buscando por todas las vías y por todas las formas, menos la democrática, a ocupar el poder para beneficio de una clase que es muy atrasada en lo político, a nuestro juicio, y sin proyecto y sin visión de país, porque no les interesa el país. Para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y lo podemos probar, lo vemos con bastante admiración, la patria es América. Es decir, la patria es América, entonces se extiende desde Canadá hasta la Argentina. No por ello la patria es América para invadirla, para someterla, para imponer modelos. No,
La política exterior del gobierno del presidente Nicolás Maduro busca coincidencia, y en ese buscar de coincidencia han llegado factores preponderantes de la economía norteamericana, y digo sectores del sector petrolero, valga la redundancia, sector petrolero norteamericano, y ha venido a estas tierras a negociar la posibilidad ante su gobierno y con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del respeto a la autodeterminación, el continuar explotando petróleo y otros commodities que necesitamos explotar y que se encuentran a 200, 300, 400, 1500 metros bajo la tierra, y hasta el momento que no lo convirtamos en mercancía, hasta ese momento seguirá siendo un potencial para un país potencialmente rico. Solo se convertirá en rico en el momento que ese commodity se convierta en mercancía y abastezca mercado y logre traer al país dinero fresco con el cual seguir creciendo, seguir avanzando y seguir superando los escollos. Esa es la propuesta que hace el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la propuesta de la Cuba con 60 años de oprobio y de sanciones sobre ella. Esa es la propuesta de Nicaragua. O sea, se trata de dejarlo ser. Desde el segundo paso, nos plantamos con nuestras verdades, con nuestras visiones y con nuestra perspectiva de análisis. Pero usted tiene en sus manos el poder de contrastarla con otras versiones, con otras verdades, y de allí sacar una gran conclusión que le permita observar con la intersubjetividad que nos ataca a todos. Pues cada quien tiene su parte interesada. Cada sector, cada pulpero alaba su queso, dice un dicho muy venezolano. Bueno, cada sector alabará sus teorías y sostendrá y sustanciará tales teorías de la mejor manera. Nosotros no estamos haciendo proselitismo, estamos haciendo un ejercicio dialéctico de contrastación de las ideas, al cual usted está invitado, y en nuestro canal de YouTube podrá poner sus comentarios en el marco de respeto, sin ofensa y sin estridencia. Vayamos al debate. Muchas gracias por su atención. Segundo paso para nuestra América.